con esa calidez, con esa voz, con esa buena onda que se manda. Hoy lo tenemos acá en vivo y en directo, pero entonces voy a hablar un poquito de él, para que los que aún no lo conocen, que sepan quién es él. Entonces, él es uno de los fundadores de Boldly, pero entonces generador de contenido, las cosas que ustedes están viendo, eso no es alguien más haciéndolo, son ellos haciéndolo, por la experiencia que tiene. Él estudió psicología cognitiva y psicolingüística, pero se ha dedicado por más de 30 años ha trabajado con líderes de todo el mundo. Entonces, guiándolos a través de la complejidad, capacitándoles para obtener resultados extraordinarios, eh, ha ayudado a los ejecutivos a crear sus planes de acción, ha hecho parte de juntas para lograr cosas extraordinarias, ha trabajado con ejecutivos en todo el mundo. eh, ha estado trabajando mucho en el emprendimiento y en el crecimiento empresarial, pero ya salió lo de Boldly y es cuando nosotros empezamos a vernos cada uno de nosotros como nuestra propia empresa, para que nosotros trabajemos desde el individuo, lo llevemos después a nosotros, a nuestras comunidades y finalmente lo llevemos al mundo. Entonces, todo ese escalonamiento es trabajo de Doug con Michael y Alex. Hoy Doc nos va a acompañar y nos va a guiar un poquito en ese proceso de encontrar ese propósito, de encontrar esos dones y materializar esos sueños, esos futuros generativos que estamos en este momento imaginando. Entonces, sin más ni más, le doy la palabra a Doc. Doc, your Okay. turn. Buenas noches a todos. Mucho gusto. And that's about the extent of my Spanish. Y eso es lo que abarca mi español. So thank you for joining us tonight. Particularly thank you for joining us when listening to someone who doesn't speak your language. Muchas gracias por unirse y por estar aquí dispuestos a escuchar a alguien que no habla su idioma. And it's wonderful to be with you, because it's wonderful to be with people who are really dedicated to living a thriving life and contributing to the thriving life for humanity. Es maravilloso estar con ustedes porque es maravilloso estar con personas que están en la búsqueda de una vida plena y de buscar la plenitud con la humanidad. And tonight we wanted to speak about a little bit about what's happening in this new era that we're in. Y hoy quisiera hablar acerca de lo que está sucediendo con esta nueva era en la que estamos. So just by raising your hand, either your electronic hand or your physical hand, for how many people life is different now than it was just a few years ago? Así que me gustaría que levanten su mano, puede ser su mano física o su mano electrónica, para saber cuántas personas están experimentando una vida distinta a hace unos años atrás. Yes, looks like most people. Parece que la mayoría de las personas. And in this new era, I'll say there's some wonderful things happening and also some challenging things happening. Does that resonate? En esta nueva era diría que están pasando cosas increíbles y cosas muy retadoras también. ¿Esto les suena familiar? And I've heard some enlightened masters speak about how in this era that we're in, there's a lot of new energies coming to the planet, new energies to really serve us. Y he escuchado a muchos maestros iluminados hablar de que en esta nueva era está ingresando mucha energía para asistir a estos cambios. And at times, if we're not available to receive those energies, it can get hard for us. Y en algunos momentos, si no estamos muy dispuestos a recibir estas energías, puede ser un poco más complicado para nosotros. So who has had a time recently when you've been upset, angry, frustrated, sad for a day or more?
Así que, ¿quién ha sentido un momento recientemente donde se han sentido molestos, frustrados, tristes o alguna sensación relacionada? Yes. And if not a full day, at least a good part of a day, right? Y si no es un día, probablemente ha sido en alguna gran parte del día. So I'd like to talk a little bit about how do we deal with that? How do we come out of those I'll say energies more quickly, more effectively? Así que quisiera hablar un poco acerca de cómo lidiar con eso, cómo salir de esas energías en una manera más efectiva y mucho más rápido. So first, I'd like you to consider that everything is energy. Our thoughts, our emotions are all energies. Así que primero quisiera que consideraran que todo es energía, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo es energía. And energies have different frequencies. You know, there are some energies that are low frequencies and some energies that are high frequencies. Y las energías tienen frecuencias distintas. Hay energías que tienen una alta frecuencia y hay energías que tienen una baja frecuencia. So, what does it feel like? And you can write in chat about this. What does it feel like when you're engaged in a more higher frequency emotion or thought? What are some of the higher frequency emotions, and what's it like when those are what is there with you? Así que me gustaría que compartieran un poco en el chat qué es lo que sienten cuando están en una energía más elevada, en una frecuencia más elevada en cuanto a pensamiento o emoción. ¿Quién podría compartir? I can actually understand the Spanish in the chat. De hecho, puedo entender el español que escriben en el chat. Yes, tranquility, peace. You can read it more. You'll understand if you read what's there in chat. Yes. And so what are some of the lower frequency emotions and what it's like when those are there? Así que, ¿cuáles son esas frecuencias más bajas y qué es lo que sienten cuando están allí? Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Tristeza, sadness, yes? Tristeza. Yes. Yes, so let's look at being able to shift the energy. So Dr. Antonio Damasio, what he said was that emotions arise in the body. Así que veamos cómo somos capaces de transformar la energía. Dr. Antonio Damasio habló acerca de este proceso. And if you think about it, when we're young, we feel emotions before we have the language to describe them. Y si piensan en ello, cuando somos jóvenes, sentimos emociones antes de poder describirlas. And also, Dr. Jill Bolte Taylor said that the neurological, physiological lifespan of an emotion is 90 seconds. También el doctor Gilbert T. Taylor habla de que neurológicamente y fisiológicamente podemos percibir esos cambios. So then how come we can be upset for hours? Así que, ¿cómo podemos estar molestos por horas? Because the emotion kicks up thoughts, lower frequency thoughts, that produce more emotion, that produce more thoughts, that produce more emotion, and we end up in this loop that can go for days. Porque la emoción encadena a los pensamientos que producen más emociones y ellos nos llevan a más pensamientos y ellos nos llevan a las mismas emociones, nos transmiten los mismos pensamientos y nos mantenemos en este loop dando vueltas en el mismo lugar.
Does that sound familiar? ¿Esto les suena familiar? Yes, we end up just thinking about something, trying to analyze it, trying to fix it, but the emotion is still there, the energy is still there. Terminamos pensando en algo y analizándolo, tratando de arreglarlo y le damos vueltas, pero realmente la emoción se mantiene ahí. El pensamiento está ahí. Yeah, exactly. Exactly, Gladys. Exactamente, Gladys. So what I'd like to do is take us through a very simple process for being able to shift our energetic state, shift our emotional state. Así que lo que me gustaría hacer es ir a través de un proceso simple para cambiar nuestro proceso emocional, nuestro estado emocional. So for this, it's useful if you can bring to mind some situation that either you're frustrated by, angry about, sad about, some lower frequency emotion. Así que antes que todo podrían llevar a la mente una situación de frustración, una situación que los haga sentir tristes, enojados, una situación de baja frecuencia que puedan recordar. And if you bring that to mind, the first thing to do is acknowledge that the energy is there. So it would be, and you have to give a name, you have to give the name to the energy. Y si traen esto a la mente, lo primero que hay que hacer es reconocer que la energía está allí presente y tienen que darle un nombre a esa energía. And it can be as simple as, I acknowledge I feel sad, or I acknowledge the energy of fear is here. Or it could be as simple as, I feel the energy of frustration. Y puede ser algo simple como reconozco que me siento triste, o reconozco que la energía del miedo está aquí, o siento la energía de la rabia en mí. And one of the things that works in doing that is to pay attention to where in the body do you feel that energy. Y una de las cosas que funciona al hacer esto es prestar atención en relación a en qué parte del cuerpo estamos sintiendo esto. And to do that, a couple things really work. First off is to set aside the thoughts you have, the reasons you have, the story you have of why you feel that way. Y al hacer esto funcionan un par de cosas. Una es dejar de lado la historia, dejar de lado el pensamiento, dejar de lado el hilo que nos conduce a ello. The other thing is to also just take a few conscious breaths, because that can allow you to feel more what is in the body. Y la otra es tomar algunas respiraciones conscientes que nos permitan reconocer lo que estamos sintiendo en el cuerpo, en dónde lo estamos sintiendo. And one phrasing that works is something like, it can be something like, I acknowledge the energy of anger is in me. Y una frase que funciona puede ser algo como, reconozco la energía de rabia, de rencor que está en mí. Mm-hmm. So the first step is acknowledge. The second step is accept. Así que el primer paso es reconocerlo y el segundo paso es aceptarlo. And this is, I accept that the energy of anger is in me. And with that, setting aside any resistance to feeling. Y esto significa
es decir, acepto que la energía de la rabia está en mí, dejando de lado toda la aversión que podamos sentir a ella, toda la resistencia. And this is probably the most difficult part of this process. Y esto probablemente es lo más difícil de este proceso, Because we don't want to feel it. porque no queremos sentirlo. In fact, you might consider that why we keep thinking about it is it actually distracts us. It takes us away from actually feeling what's there. De hecho, podemos incluso considerar que el querer pensarlo nos distrae y nos hace evadir lo que realmente estamos sintiendo. And so to actually accept that the energy is there, that emotion is there, it takes almost a compassion for yourself and the energy. Así que para poder aceptar que esta energía está allí, que esta emoción está allí, es necesario casi tener una compasión hacia ti mismo, hacia esta energía que está presente. I mean, if you think of it as an energy rather than you, it's an energy that's in you, but it's not you, you might be able to have compassion for it. De hecho, si lo piensan como una energía, en vez de que sea uno mismo, es una energía que está en nosotros. Y podemos verlo como una mirada compasiva. Podemos ver compasivamente a esa energía que está en nosotros. And when accepting it, accepting the presence of the energy, the breath is also very useful in allowing you to feel it, in allowing your system to relax so that you can feel what's there. Y de hecho, cuando lo aceptamos, cuando aceptamos su presencia, la respiración es sumamente útil para permitir que esto esté dentro de nosotros, para permitirnos aceptar su presencia, que está allí. There's a saying in English, you have to feel it to heal it. Hay un decir en inglés, tienes que sentirlo para sanarlo. So that's the second step, is to accept the energy. And the third step is to welcome the energy. Ese es el segundo paso, aceptarlo, aceptar la energía. Y el tercer paso es darle la bienvenida a esa energía. And one of the ways to do that is if you have your hands kind of down at your belly and imagining a sphere of that energy, a ball of that energy. Y una de las maneras para poder hacer esto es colocar tus manos abajo de tu estómago, como haciendo como si sostuviesen una bola, e imaginar que están conteniendo esta energía en sus manos, como una esfera que está en sus manos. And then you can gently bring that ball of energy and place it in your heart. Y gentilmente llevar esa bola de energía, esa esfera de energía a sus corazones. You know, the heart has a magnetic field much larger than the brain. El corazón tiene un campo magnético mucho más grande que nuestro cerebro. And the heart can transmute any energy of lower frequency. Y el corazón puede transmutar cualquier energía de baja frecuencia. So those are the three steps. Now there's a little bit more, but we'll practice those three steps. So acknowledge, accept, welcome. So, sorry, I'll let you translate that. Hay muchos más pasos luego de esto, pero hoy practicaremos estos primeros tres pasos. El reconocimiento hasta llegar hasta la aceptación, al recibimiento, la aceptación y el recibimiento. So you can either work with the situation that you identified before or pick another one, some situation
where you're sad, frustrated, angry, some lower frequency emotion. Así que podemos trabajar con la situación que escogieron o si desean pueden trabajar con cualquier otra situación que les haya causado tristeza, rabia o alguna energía de baja frecuencia. So allow yourself to activate whatever is there. Así que permítanse ustedes mismos activar lo que sea que esté allí. Take a breath Tomen una respiración and say to yourself, I acknowledge I feel X. y permítanse decir, yo reconozco que siento esto. And next, allow yourself to accept the energy and saying, I fully accept the presence of this energy and name the energy. Y luego, permítanse llevar a esa energía y decir, acepto completamente la presencia de esta energía que está en mí. Pueden ponerle un nombre. And when you do that, notice if there's any resistance. Notice if there's any holding back from actually accepting that it's there. Y cuando hagan esto, permítanse observar si hay alguna resistencia, si hay alguna adversión o algo que no les permita ir hacia donde está esta energía. And if it helps, take some deep conscious breaths and allow yourself to fully feel the energy, and it may feel uncomfortable. Y si ayuda, tomen respiraciones conscientes. Permítanse sentir la energía y permítanse sentir la incomodidad de esa energía. So again, allow yourself to accept the presence of that energy, allow the heart to soften, allow the breath to soften. Así que permítanse aceptar la presencia de esta energía, permita que el corazón elimine la dureza y permítanse que la respiración ablande y suavice esta energía. Okay, I saw in chat that somebody said the frustration is their mother. Y en el chat que alguien dijo que la frustración es su madre. Set that thought aside Pongan ese pensamiento aparte and allow yourself to feel the frustration that's in you. y permítanse sentir la frustración que está en ustedes. Which, by the way, we all have reasons why we're frustrated or angry or sad. Que por cierto, todos tenemos razones por las cuales sentirnos frustrados, tristes o molestos. The reasons do not help us. The reasons are not our friend. Las razones no nos ayudan, las razones no son nuestros amigos. It's being able to acknowledge that energy is within us. Regardless of what's happening outside of us, that energy is within us. Es ser capaces de reconocer que la energía está en nosotros, indistintamente de todo lo que esté sucediendo en lo externo. Es reconocer que la energía está en nosotros. So once again, and you've already done this, allow yourself to accept the presence of that energy, allow yourself to feel it fully, and drop any resistance. Así que una vez más, permítanse aceptar la presencia de esa energía. Permítanse sentir la presencia de esa energía y permítanse recibir a esa energía en ustedes. And now take your hands down at your belly and imagine, visualize a sphere, a ball of that energy. Ahora, tomen sus manos, colóquenlas debajo de su estómago y visualicen una bola de energía que se encuentre entre sus manos.
and pour all of that energy that's within you into that ball, into that sphere. Y lleven toda esa energía que tienen en ustedes hacia esa bola de energía. Condensen todo allí. You can visualize that energy leaving all of your cells, going into the sphere that's in your hand. Pueden visualizar como toda esa energía que han detectado en ustedes se va hacia esa bola, hacia esa esfera de energía entre sus manos. And now just gently raise that ball and gently place it in your heart. Y ahora gentilmente suban esas bolas con sus manos y colóquelas con mucha gentileza en su corazón. And take a deep breath. Y tomen una respiración profunda. And just a few people, what happened for you doing that? Ahora, quienes quieren comentar un poco, algunas personas, ¿qué sucedió? ¿Qué sintieron cuando hicieron esto? Yes, feeling peace. Calm, yes. Peace, yes. Wow, peace. Yes, so that's one way of transmuting any lower frequency energy. Así que esta es una manera de transmutar cualquier energía de baja frecuencia. And in a moment, I'll take it the next step. Yeah, but I did want to note someone in the chat room, they have a frustration, don't know where it comes from. Y en un momento iremos al próximo paso, pero quisiera saber si alguien puede compartir en el chat alguna frustración que haya percibido y no sabe de dónde vino. You don't need to know where the energy comes from. No tienen que saber de dónde vino esa energía. It could come from your childhood. It could come from your parents, grandparents. It could come from someone else around you. Puede venir de la niñez, puede venir de sus padres, de los abuelos, de cualquier evento en la vida externo a nosotros. And trying to figure out where it comes from is one of the thoughts that can distract us from actually feeling. Y tratar de descifrar de dónde vino, de hecho, puede distraernos, puede ser pensamientos que nos distraen para poder sentir esa energía en nosotros, el sentimiento en sí mismo. So the process is acknowledge, accept, and welcome. Así que el proceso es reconocer, aceptar y dar la bienvenida. Then after you've welcomed it into your heart, there's a space in which you can invite another energy. Y así que luego de recibirla en el corazón, hay un espacio donde puedes invitar a esta energía. And there's two steps to that. First, it's useful to reset your nervous system using the four-sided breath or the box breathing. Y hay dos pasos para lograr esto. Es útil resetear el sistema nervioso a través de respiraciones, 4 respiraciones o una caja de respiraciones. And Mercedes, have you done that on one of the calls prior? No, actually, Okay, I great. haven't. So basically, it's very simple. It's you inhale for 4 seconds, hold for 4 seconds, exhale for 4 seconds, hold for 4 seconds. Es muy simple. De hecho, inhalas por 4 segundos, sostienes la respiración por 4 segundos, exhalas por 4 segundos y sostienes la respiración por 4 segundos. And you repeat that 3 times. And then once you've done that, you can then invoke or activate any higher frequency energy you would like. Y esto lo repites 3 veces.
cuando lo haces, terminas evocando las energías que deseas de alta frecuencia. So let's practice that. So let's start. Just take an exhale. Así que vamos a practicar. Tomemos And- una respiración. And Mercedes, you can count it off. Inhale, hold. Yeah. I'll let you do that. Totally. Mercedes, can you talk people through the inhale, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, exhale, 2, 3. Can you walk through that 3 times? Right. Perfect. Oh, okay. I can. Oh, okay. Yeah. Sorry. So it doesn't have to be translated. Perfect, perfect. Ok, entonces vamos a hacer la práctica. Vamos a tomar una inhalación y contaremos 4 segundos. Inhalen. 1, 2, 3, 4. Sostengan. 1, 2, 3, 4. Exhalen. 1, 2, 3, 4. Sostengan. 1, 2, 3, 4. Inhalen. 1, 2, 3, 4. Sostengan. 1, 2, 4. Exhalen. 1, 2, 4. Sostengan. 1, 2. Inhalen. 1, 2. Sostengan. 1, 2, 3, 4. Exhalen. 1, 2, 4. Sostengan. 1, 2, 3, 4. Now, pick any energy that you like to activate. Ahora, escojan la energía que quisieran activar en ustedes. It could be joy, love, compassion, anything. Puede ser alegría, compasión, dicha, la que ustedes quieran. And take a breath with that energy. Y tomen una respiración con esa energía. Use the breath, use each breath to further activate, to expand that energy. Usen la respiración, cada respiración, para expandir cada vez más y activar esa energía. And as you breathe, allow yourself to feel that energy go throughout your body. Y a medida que lo hacen, sientan esa energía irradiar en sus cuerpos, salir de sus cuerpos. Now, here's the bold part. Ok, ahora está la parte audaz, la parte bold. Imagine the situation that had you frustrated, sad, angry. Imaginen la situación que los tenía frustrados, agitados, con rabia o tristes. And imagine what action might you take with that new energy in that situation. Ahora imaginen qué acción pueden tomar con esta energía en esa situación. So what would it be if you brought love to the situation rather than anger? Así que, ¿cómo sería si en lugar de llevar la rabia a esa situación, llevaran amor a esa situación? Now, this allows for a truly bold action. When we're in a lower frequency energy,
it's hard to thrive. Ahora, esto nos permite tomar acciones audaces cuando estamos en situaciones de bajas frecuencias. See, Esto nos permite tomar acciones que nos permitan superar estas circunstancias. see, to live a thriving life and to contribute to a thriving life for humanity, we can't do that when we're inside of a lower frequency energy. Así que para vivir una vida de éxito, uno mismo y para la humanidad, no podemos hacerlo desde una baja frecuencia. And because any action we take carries the energy with which we take it. Porque cualquier acción que tomemos traslada y lleva esta energía a todo lo que hagamos. And if we can shift the energy, if we can transmute the lower frequency energy and activate a higher frequency energy, it becomes a different action. Y si podemos cambiar esta energía, si podemos transmutar la energía de baja frecuencia en una frecuencia de alta, podemos cambiar nuestras acciones. And the simple act of acknowledging, accepting, and welcoming a lower frequency energy, breathing, and then activating a higher frequency energy, that in and of itself contributes to our own thriving and to the thriving of everyone around us. Y esta acción simple, el proceso de reconocer, aceptar y dar la bienvenida, de respirar y expandir esta energía, nos permite activar una energía de alta frecuencia que contribuya a generar acciones de alta frecuencia en nuestras vidas. And you might feel like you came here at this time for this new era. Y pueden sentir que vinieron en este momento a ser parte de esta nueva era. And your uplifting yourself and the people around you makes a huge, huge contribution. Y sentir que ustedes mismos se están elevando y que para las personas alrededor de ustedes son una gran contribución, una inmensa contribución. And you and I can do that. And it's actually, and the more we practice, the better we get at it. Y tú y yo podemos hacer eso. Mientras más practiquemos, mejor podemos hacerlo. And I forgot what I was going to say next. Y olvidé qué es lo que iba a decir a continuación. So let's practice one more time, and we'll just go straight through all of the steps, one after the other. Así que vamos a practicar una vez más y repasaremos los pasos uno tras otro. Oh, but before we do that, I remember what I had forgotten before. Pero antes de hacerlo, ya me recordé lo que iba a decir. Sometimes it will feel difficult to be able to take ourselves through the acknowledge, accept, welcome. A veces se sentirá un poco dificultoso ir a través de estos pasos de reconocer, aceptar y dar la bienvenida. Usually what makes it difficult is there's some emotion we do not want to feel. Usualmente lo que lo hace difícil es alguna emoción que no queremos sentir. And as you practice this over and over again, what you're likely to find is what surfaces is some of the more contracted emotions that have been there for a long time. Y a medida que practiquen esto una y otra vez,
encontrarán lo sorprendente de las emociones contraídas que hemos tenido en nosotros mismos. Which makes sense because there's things that we just don't want to feel. Lo que hace sentido, porque hay cosas que no queremos sentir. And that's when it's really useful to have compassion for yourself. Y por eso es realmente útil tener compasión por ustedes mismos. You know, we're all doing the best we can. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. And if we can set aside our judgment of ourselves, we can then have some more compassion for ourselves and allow ourselves to soften, feel what's there in a way that can move through us. Y si podemos, si somos capaces de dejar de lado los juicios por nosotros mismos, podemos abrir un campo de compasión que nos permita transitar en todo esto. And sometimes there may be layers of energy or layers of emotion. Y algunas veces habrán capas de energías, capas de emociones. I've had the experience sometimes I started with anger, and then below that was sadness, and then below that was even despair. A veces he tenido experiencias como, por ejemplo, comienzo por la rabia, luego debajo de ella encuentro tristeza y debajo de ella incluso he encontrado desesperación. And in feeling each one, it went to the next level where I really didn't want to feel the next one, but kept working through it. Y es importante sentir cada una como nos lleva hacia el otro nivel y a pesar de que no quería sentir realmente esas emociones. So let's practice one more time. Así que practiquemos una vez más. So I'd like you to start again by identify some other circumstance where you're frustrated, angry, sad, any lower frequency emotion. Así que quiero que identifiquen otra circunstancia de baja frecuencia, donde se hayan sentido con rabia, frustrados, con miedo. And start by, and you can do this eyes open or eyes closed, start with, I acknowledge, I feel X. Y comiencen ahora con los ojos cerrados o abiertos, como se sientan más cómodos, diciendo, reconozco esta energía y pueden denominarla. Now take a breath and say to yourself, I accept the presence of this energy within me. Ahora tomen una respiración y repitan, acepto la presencia de esta energía en mí. And feel where in your body the energy is residing. Y sientan en qué parte de su cuerpo se aloja esta energía. And take one or two more conscious breaths, allowing yourself to feel that energy and drop any resistance to feeling it. Y tomen una o dos respiraciones, permitiéndose sentir esa energía y permitiendo disolver la resistencia que tengan hacia ella. And once you've fully allowed yourself to feel the energy, take your hands at your belly and pour all of that energy into a ball in your hands. A medida que se vayan permitiendo recibir esa energía, tómenla entre sus manos, debajo del estómago, y conviertan toda esa energía en una bola condensada entre sus manos. Una esfera condensada de energía entre sus manos. And visualize all of that energy leaving your body, leaving your cells, going into that ball in your hands.
y visualicen toda la energía remanente en sus cuerpos, dejando todos sus cuerpos, toda la energía que hay en sus cuerpos, toda la energía que hay en sus células y yendo hacia esa esfera entre sus manos. And now gently lift that ball and place it gently in your heart. Ahora gentilmente eleven esa esfera y gentilmente colóquenla en su corazón. And take a deep breath. Y tomen una respiración profunda. And now, Mercedes, lead them in 3 cycles of the box breathing. Y ahora repetiremos 3 ciclos de respiración en 4 compases. Inhalen. 1, 2, 3, 4. Sostengan. 1. Exhalen. 2. Sostengan. 1. Inhalen. Sostengan. Exhalen. Sostengan. Inhalen. Sostengan. Exhalen. Sostengan. Y estabilicen su respiración. And now, activate whatever higher frequency emotion you would like. Y ahora activen la energía de alta frecuencia que desean. Could be joy, compassion, bliss, love. Puede ser alegría, compasión, dicha, plenitud. And now I just invite you to bring that to the rest of your evening and really invite you to practice this over and over and over again. And well, let you translate. Thank you. Y ahora los invito a llevarse esta energía al resto de sus noches, de sus jornadas, y a practicar esto una y otra vez en el transcurso de sus días. And I just thank you for joining us tonight. And most of all, thank you for being someone who's contributing to the thriving of humanity. Y principalmente quiero agradecerles por unirse hoy y darles las gracias por ser parte, por ser alguien que está contribuyendo a el surgir de la humanidad. If you can imagine everyone on the planet, when they got angry or sad or frustrated, that they transmuted that emotion, shifted to a higher frequency emotion, imagine what life would be like. Imagínense qué sucediera cuando alguien en el planeta que sintiese rabia, tristeza, esta energía de baja frecuencia, transmutara esta energía y la transformara en una energía de alta frecuencia. Pueden imaginarse lo que sucedería en el mundo.
And I thank you for being someone who is contributing that to the planet, contributing your light to the planet, your heart to the planet, your love to the planet. Thank you, thank you, thank you. Y quiero darles las gracias por ser una persona, por ser personas que contribuyen a la vida en el planeta, a la naturaleza en el planeta, al amor en el planeta, al surgimiento en el planeta. Gracias, 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 gracias. Gracias, I know that one. Gracias, gracias, gracias. Mauricio, over to you. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo sintieron la sesión del día de hoy? Estuvo cargadísima de muy buena onda. Estaba mirando los comentarios. Hay unas preguntas que se va a quedar grabado. Por supuesto que va a quedar grabado. Esto ustedes la pueden ver cuantas veces quieran. Lo más importante, y lo que nosotros estamos sugiriéndoles siempre, si bien las estrategias pueden sonar muy sencillas y son poderosas, la idea es que nosotros la podamos llevar a la práctica y la convirtamos en rutina. Entonces, la asignación que les vamos a dar para la siguiente sesión es muy sencilla. No es que lo hagan todos los días si lo tienen el tiempo y la disposición para hacerlo, maravilloso, pero vamos a empezar con pequeños pasos. Cualquier pequeño paso es un avance hacia donde queremos llegar. Van a hacer la transformación de una emoción de baja frecuencia a través del ejercicio a convertirla en una emoción de alta frecuencia. Una vez de aquí a 8 días, en cualquier momento. Es un ejercicio que suena fácil, pero ustedes se van a dar cuenta que no es tan fácil como parece. Pero la idea es que nosotros hagamos el ejercicio y en nuestro cuaderno, en nuestro diario, escribamos la experiencia para poderlo compartir en nuestra siguiente sesión. Sin más ni más, nos despedimos el día de hoy. Le agradecemos a Doc por visitarnos, por estar con nosotros. Agradecemos a todos los que han estado presentes en la sesión, han estado tan activos en el chat y han estado tan activos en el grupo de WhatsApp. Entonces les mandamos un abrazo grande, yo desde Colombia. Mauricio, hola, hola a todos, buenas noches. Gracias a todos por participar. Ahí les puse todos los links a los que pueden acceder, los que todavía no pertenecen al grupo de WhatsApp, también para que nos sigan en las redes. Y están preguntando dónde encuentran la grabación. Va a estar en YouTube dentro de un par de horas. Ahí les dejé el link de YouTube para que lo busquen. Está en el chat. Y Merce, ibas a anunciar que vamos a empezar con los lives en las redes sociales. Eso es correcto. Parte de lo que iba a comentar es que, bueno, llevándonos ese ejercicio y esta pregunta de qué sucedería si todos hacemos esto alrededor del mundo, creo que eso es lo que muestra la importancia de la comunidad. Entonces, como nosotros realmente estamos, bueno, súper felices de toda esta comunidad que tenemos, vamos a comenzar mañana con un regalo que les queremos dar, que es un espacio donde les vamos a transmitir una meditación para este equinoccio que estamos experimentando en este momento, precisamente para recibir este equinoccio con las más altas frecuencias, con esa energía elevada, para comenzar a generar acciones increíbles y ser parte de este cambio que estamos generando a nivel mundial. Bueno, para poder estar en estas sesiones que van a ser más espontáneas, no vamos a estar avisando a qué hora exactamente va a ser, pero si nos siguen en las redes se van a ir enterando cuando estemos en vivo. Entonces, lo ideal sería que empiecen a seguirnos en Instagram y en Facebook. Y ahí se van a enterar de las próximas sesiones y de toda la información que vamos dando. Muchísimas Sigan gracias. nuestras redes, tenemos Thank you, cosas Dad, for this geniales. session. Thank you. Muchas Gracias a gracias. todos por haber Gracias por estar participado acá. hoy. Un gran abrazo. Gracias. Gracias. Hermosos sueños. Gracias. Gracias. Muchas Nos vemos gracias. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Thank you so much for everything. Doc, that's for you, I guess. Vale, Yadira. Muchas gracias. Gracias a ti por estar Muchísimas acá, Gloria. gracias. Dios los bendiga. A ti también, Gloria. Igualmente.
Hasta una Hasta una próxima reunión. Mil chao, Gladys. gracias. Gracias, buenas noches. Blessings to Buenas noches you para ti all. también. Bendiciones. Muchas